Shalom. Bueno, vamos a hablar hoy de la Parashat Vaera, que vamos a tratar el tema de el libre albedrío. Subtema: ¿por qué Hashem reforzó el corazón de Faraón? Vamos a tomarlo ahora porque la semana anterior, cuando estuvimos revisando la Parashat Vaera, no tuvimos la oportunidad de hacerlo, así que vamos a recuperar esta clase para darle continuidad para el día de mañana y a continuar con la sección que corresponde a esta semana. Comienzo entonces con la lectura que está en Parashat Vaera, capítulo 8, a partir del versículo 20. Adonai habló así, Adonai hizo así, y vino una gran mezcla de fieras a la casa de Paró, a la casa de sus siervos, y en toda la tierra de Mitzraim. En toda la tierra de Mitzraim, la tierra estaba siendo destruida a causa de la mezcla de fieras. Paró llamó a Moshe y a Aarón y les dijo: vayan, ofrezcan sacrificios a su Elohim en la tierra. Moshe dijo: no es correcto hacer así, porque ofreceríamos en sacrificio la abominación de Mitzraim a Adonai nuestro Elohim. Si degollásemos la abominación de Mitzraim a la vista de ellos, ¿no nos apedrearían? Marcharemos una distancia de 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Adonai nuestro Elohim, según lo que él nos diga. Paró dijo: yo los enviaré para que ofrezcan sacrificios a Adonai su Elohim en el desierto, solo que no vayan lejos, imploren por mí. Moshe dijo: he aquí que yo me retiro de tu presencia, e imploraré a Adonai. La mezcla de fieras se irá mañana de Paró, de sus siervos y de su pueblo, solo que no vuelva Paró a burlarse, no enviando fuera al pueblo para ofrecer sacrificios a Adonai. Moshe salió de la presencia de Paró e imploró a Adonai. Adonai hizo conforme a la palabra de Moshe y quitó la mezcla de fieras de Paró, de sus siervos y de su pueblo. No quedó ni una sola. Pero Paró endureció su corazón también en esta ocasión y no envió fuera al pueblo. Adonai dijo a Moshe: ve a Paró y háblale. Así dijo Adonai, Dios de los hebreos: envía fuera a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a enviarlo fuera y continúas aferrándote a ellos, he aquí que la mano de Adonai está sobre tu ganado, que está en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre el rebaño y sobre las reses, con una plaga muy grave. Adonai separará el ganado de Israel del ganado de Mitzraim, y no morirá nada de lo que pertenezca a Israel. Adonai ha fijado un plazo diciendo: mañana Adonai hará esto en la tierra. Adonai cumplió esta palabra al otro día y murió todo el ganado de Mitzraim, pero del ganado de los Bené Israel no murió ni uno solo. Paró envió, y he aquí que no había muerto ni uno solo del ganado de los Bené Israel, pero el corazón de Paró se endureció y no envió fuera al pueblo. Adonai dijo a Moshe y a Aarón: tomen a manos llenas hollín de hornaza, y que Moshe lo arroje hacia los cielos ante los ojos de Paró. Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Mitzraim, y se convertirá en úlceras que eruptan en ampollas en el hombre y en la bestia en toda la tierra de Mitzraim. Ellos tomaron hollín de hornaza y se pararon ante Paró. Moshe lo arrojó hacia los cielos y se convirtió en úlceras y ampollas, haciendo erupción en el hombre y en la bestia. Los nigromantes no pudieron pararse delante de Moshe debido a las úlceras, pues las úlceras estaban en los nigromantes y en todo Mitzraim. Adonai reforzó el corazón de Paró, y éste no les escuchó, tal como Adonai había hablado a Moshe. Adonai dijo a Moshe: levántate muy de mañana y párate ante Paró y dile: así dijo Adonai, Dios de los hebreos: envía fuera a mi pueblo para que me sirva, pues esta vez yo enviaré todas mis plagas contra tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay como yo en toda la tierra, pues ahora yo hubiera podido enviar mi mano y abatirte a ti y a tu pueblo con la peste, y hubieras perecido de la tierra. Pero por esto te he mantenido, para mostrarte mi poder y que mi nombre sea relatado en toda la tierra.
Bien, vamos a hablar entonces acerca de este tema que es el libre albedrío. Un tema por demás importante que deviene dentro del pueblo de Israel, dentro de la Torá, cuando Hakadosh Baruj Hu creó al hombre, creó en el sexto día, de acuerdo al relato de Bereshit, a Adam, Arishon y a Javá. Solo que, de acuerdo a los sucesos ya narrados en el capítulo 3 del mismo libro de Bereshit, algunas cosas cambiaron y es importante que no olvidemos que precisamente las condiciones de la naturaleza humana cambiaron una vez que entró la transgresión de Adam, Arishon y de Javá por haber oído a la serpiente y haber desobedecido la palabra de Hashem. Pero, sin embargo, esto pues debe ser analizado con profundidad. Así que hoy nada más vamos a hablar de algo así por encima, algo superficial, pero que sin embargo es importante a tomar en cuenta. Porque el texto que nos va a ocupar principalmente en este tiempo es esto donde dice el versículo 12 del capítulo 9, Adonai reforzó el corazón de Paró y éste no les escuchó tal como Adonai había hablado a Moshe. Cuando nosotros remontamos a la Parashat Shemot, que precisamente revisamos hace unos días, en donde hablábamos sobre el Hatán Damim, el novio de sangres. Previamente habíamos dado lectura al texto donde Hashem le dio a conocer a Moshe de que llegaba el momento de liberar a nuestro pueblo de Mitzrayim, de Paró. Sin embargo, Hashem le hizo saber a Moshe que él reforzaría el corazón de Paró de tal modo que no permitiría que nuestro pueblo saldría de Mitzrayim. Por lo tanto, Moshe ya sabía la determinación del cielo, a pesar de que no había todavía consultado Moshe con Paró para que dejara salir al pueblo. Así que la decisión tomada por el cielo va a ser una decisión que dejará aparentemente entredicho, entre duda, el libre albedrío de Paró. Sin embargo, la decisión que Hashem toma para dar a conocer este texto en el cual Paró no va a dejar salir en ningún modo a nuestro pueblo hasta que incluso pueda cumplirse aquello que Hashem advirtió a Moshe y que cumplió, que es el de matar a todo primogénito de Mitzrayim. Luego entonces, si nosotros tomamos una decisión rápida, no podríamos entender el texto, pues podría parecer que de manera anticipada Hashem va a cancelar el libre albedrío de Paró, pero no es así, porque Hashem va a hacer que cada hombre reciba su castigo de acuerdo a su conducta, y que Hashem también conoce los pensamientos y acciones de cada uno, y esto es indudable. Con este conocimiento, Hashem precisamente le hace conocer a Moshe que ya ha cancelado el libre albedrío de Paró. Como sabemos, cada uno recibe en esta vida
de acuerdo a su comportamiento, la justicia de Hashem de acuerdo a su comportamiento. ¿Por qué es que Hashem cancela el libre albedrío de Paró? Lo hace porque precisamente Paró cancela el libre albedrío del pueblo de Israel. Así que no importa lo que viene a suceder después con lo de las plagas, que en esta ocasión se mencionan 2, ya se ha tomado una decisión y un juicio con respecto de Paró y toda la conducta que ha tenido para con nuestro pueblo anteriormente, anticipadamente a este momento. Así que lo único que va a pasar es que se va a confirmar que Paró precisamente ha arrebatado la libertad de nuestro pueblo. Esa es la razón por la cual nuestro pueblo precisamente necesitará la libertad y Hashem se la ofrece y envía a Moshe para poder liberarnos. ¿Liberarnos por qué? Porque ya nuestro pueblo vivía en esclavitud, es decir, fue cancelado su libre albedrío. Por lo tanto, Hashem cancelará también el libre albedrío. Está cancelando el libre albedrío de Paró. Y esto, ¿por qué es así? Porque como les decía, el libre albedrío es una propiedad que nosotros adquirimos en el momento mismo en que fuimos creados por Akadosh Baruj Hu. Esto de acuerdo al relato de Bereshit, capítulo 1 y capítulo 2, en donde se describe que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Hashem. Hashem es único. Hashem es, luego entonces podemos entenderlo como un ser especial. Y al concedernos a nosotros su imagen y su semejanza, también nos hace como personas únicas, como personas especiales. Esa es incluso la razón por la cual nos permite movernos libremente dentro de esta tierra. Así es como nos lleva a Gan Eden, para que nosotros precisamente podamos vivir manifestando esta libertad y esta unicidad con la cual Hashem nos hizo a todos y cada uno de los hombres. Sin embargo, vino el desastre ocasionado por Anahash, por la serpiente, por lo cual nosotros entendimos que esa libertad en la que habíamos nacido, ahora en cualquier momento pudiera estar sujeta a la atracción de otros o a la decisión de otros, como en este caso representa a Nahash, la serpiente. Ya hemos platicado que dada la proximidad que Anahash tuvo con Javá, y una vez que se suscita ese encuentro, viene el nacimiento de Caín, por lo cual relacionamos que la simiente que nace de Javá es una simiente que ha sido concebida por Anahash, no de forma literal, sino de forma metafórica, simbólica. Es decir, que es este espíritu, esta tendencia de estar ausente o de impedir la presencia del libre albedrío en los demás. Esta es la razón por la cual Caín, cuando elimina a Hebel, más tarde construye también una ciudad a la cual le pone el nombre de Hanoch. Al construir una ciudad, significa que ya las personas no están viviendo en Gan Eden. Recuerde que somos expulsados de Gan Eden, donde estaba la expresión de la libertad, del libre albedrío del individuo.
Pues nosotros teníamos la misión de parte del cielo de expandirnos sobre toda la tierra. Pero al perder dicho privilegio de libre albedrío con respecto a cómo nosotros fuimos creados, ahora nos vemos sujetos a los deseos de otros para vivir de acuerdo a esos deseos y dejar de lado los deseos propios. Eso es lo que vengo diciendo cuando ellos permiten o cuando ellos alcanzan a cancelar el libre albedrío de todos los demás. Esto es cuando una sociedad se conjunta para que todos los miembros de ese lugar ya no sea respetada su unicidad, eso que los hace especiales, para ahora más bien seguir las normas de esa mayoría, de esa ciudad y de este que fue elegido como el principal en esta ciudad, en este caso Caín y más tarde Hanoch. Sobre ese principio todas las ciudades, todos los estados y todas las naciones han sido creadas, desde la antigüedad hasta nuestros días. Luego entonces, esa es la razón por la cual Akadosh Baruj Hu va a cancelar el libre albedrío de Paró, porque está coartando eso que lo hace ser único y especial a la persona. Paró precisamente había adquirido, como todos los demás soberanos, de acuerdo a lo que se establece como historia universal, los soberanos de las naciones antiguas o de los estados antiguos, así como Paró, demostró una inteligencia, una habilidad, una sagacidad, que primariamente es en preservarle la vida a la mayoría de los habitantes de la región. ¿Cómo es que va a lograr eso? Lo va a lograr dominando el río. Porque como sabemos, las civilizaciones en el pasado se fincan sobre los ríos. Pero los ríos no solamente proveen vida, proveen orden cuando todo está en su cauce, mas cuando salen de cauce, entonces causan todos los desastres. De ahí que también es muy típico lo que se conoce como el diluvio, las inundaciones. Cuando una persona dentro de esas civilizaciones del mundo antiguo logra dominar, logra entender los ciclos de inundaciones de los ríos, el pueblo descubre, el resto de la gente descubre que tiene alcances intelectuales, que tiene conceptos y conocimientos que lo hacen entender los ritmos y ciclos de los ríos o de las aguas. Por lo tanto, ellos lo consideran como hijos de ese río. Este concepto lo tiene Faraón, que es el hijo del Nilo, que obviamente en el concepto de la gente de la antigüedad, esa capacidad que tuvo ese hombre lo destaca, y por lo tanto, para diferenciarlos como un nombre común, lo elevan a la categoría de un hijo de Dios. O sea, por eso es que conoce y comprende los ciclos de los ríos. Eso va a pasar en Mesopotamia con los ríos conocidos, Tigris y Éufrates. Eso va a pasar en la India con el río Ganges. Eso va a pasar en China con el río Amarillo. Eso va a pasar aquí entre los incas. Eso va a pasar en todo lugar. Cuando una persona dotada de conceptos, de conocimiento, logra comprender los ciclos del río, entonces, cuando está en caos, cuando
más bien está planeada destrucción o se ve destrucción sobre la humanidad o sobre esas civilizaciones, siendo que hay un hombre lúcido para entender y controlar la fuerza del río, luego entonces lo erigen como su gobernante, como su juez, como su rey, llegando al término de hijo de Dios de esa región. Luego entonces, para poder controlar obviamente todo esto y mantener en orden la civilización, este único hombre comienza a forzar a los demás a moverse de acuerdo a sus conceptos y de acuerdo a sus ideas, a fin de mantener el control. Cuando alguna mente entre el pueblo está en desacuerdo en esa forma de gobierno que ha mantenido estabilidad en esa civilización, lo que nosotros llamamos como el libre albedrío, el libre pensamiento, la iniciativa de este hombre, como se está oponiendo a la fuerza que impone el colectivo sobre todos, entonces es precisamente destruido. Esa es la razón por la cual Paró, volviendo al texto bíblico, Paró no quiere que sea liberado el pueblo de Israel, porque de este modo lo controla, forzándolos a estar de acuerdo con la mayoría. Pero como la libertad es de hecho una propiedad natural en la persona, porque esta la heredamos de Akadosh Baruj Hu, en el momento en que Él nos hizo a su imagen y semejanza, lo mismo que Él, tenemos la propiedad de libre albedrío, de desenvolvernos en este sistema, en este mundo presente, tal como Él lo dio a conocer, para que nosotros impongamos nuestra jerarquía sobre toda la naturaleza, así como Él lo impone sobre toda la creación, o lo hace sobre toda la creación. Luego entonces, no solamente vamos a ver que en la Torá se aplica a Moshe como el libertador para nuestro pueblo, porque les recuerdo que la Torá habla simbólicamente de lo que es parte de la naturaleza humana, porque toda persona, cuando es forzado a vivir de acuerdo a conceptos e ideas y leyes que están forzados por la mayoría, en donde su libertad es coartada, en algún momento esta persona buscará, por esta ley que está impuesta en su naturaleza, liberarse de esa opresión. Por eso cuando la Torá menciona que nuestro pueblo ya está desesperado de vivir bajo esa opresión en la cual no se le permite expresarse tal cual él es, libre, luego entonces va a buscar movimientos, revoluciones, guerras, a fin de alcanzar la libertad. Esto es un derecho que le impone la propia naturaleza al individuo de hacerlo contra el sistema en el cual a él lo apagan, a él lo opacan, a él lo sobajan. Por lo tanto, cuando la Torá menciona que se está buscando la libertad de nuestro pueblo, estamos hablando del ejemplo que la humanidad al final de cuentas va a seguir, la norma que va a seguir cuando las diferentes instituciones, estados, asociaciones, llámesele como se le llame, impiden que la persona pueda verdaderamente expresarse con libertad, va a buscar en determinado tiempo el individuo hacerse de esa libertad. En este caso, está orquestada por Hashem, y Hashem es el que envía a Moshe. ¿Por qué decimos que es una libertad?
que está siendo conducida por Hashem, que está siendo guiada por Hashem a través de Moshe. Porque al final, la naturaleza del individuo, que hemos sido creados por Akadosh Baruj Hu, nos impone este derecho de naturaleza. Todo individuo buscará su libertad en cualquier momento. Porque cuando se ve forzado por la mayoría a olvidarse de sí mismo, entonces, en un momento dado, su naturaleza lo conducirá a verse en la libertad, a moverse hacia la libertad. Y esa es la razón por la cual la Torah menciona esta lucha que enfrentará ahora nuestro pueblo, liderado por Moshe, enviado por Hashem, para alcanzar la libertad nacional de Israel, que representa la libertad a la cual la humanidad estará siempre buscando, porque es un derecho que nosotros tenemos por haber sido creados por el cielo. ¿Quiénes se oponen? Se oponen las instituciones, quienes en el afán de gobernar la sociedad, de gobernar el grupo para la paz y el bienestar que él en algún momento concibió, puede ser que para bien. Finalmente, con el paso del tiempo, ese poder ensucia lo que de origen había iniciado como permitirle la paz a las personas. Sin embargo, la única razón y la única forma en la que la humanidad alcanzará la paz es cuando permita que todos y cada uno de los individuos verdaderamente vivamos bajo la libertad y no bajo los yugos que imponen la mayoría, o que incluso uno mismo elegido por la mayoría esté ahora al frente de cualquier institución o de cualquier agrupación. Porque esto es lo que finalmente está guardado en la esencia de cada individuo: poder expresarnos con verdadera libertad. Esa es la razón por la cual habrá que enfrentar a Paró, habrá que enfrentar a Faraón. Esa es la razón por la cual Hashem tomará cartas en el asunto, impulsará a cada individuo para que nosotros vivamos en apego a la libertad, como verdaderamente hombres libres, como personas que solamente estamos en esta tierra para vivir de acuerdo a como Hashem mismo lo haría sobre esta tierra. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para el día de mañana con la ayuda del cielo para dar la clase de la Parashat de esta semana. Shalom.